Hola familia NLC, me llamo Josías Menchaca si no me conocen. Gracias por estar con nosotros en este último domingo del año. Am, como muchos, he estado reflexionando en el año que todo lo que ha pasado en mi vida, lo bueno, lo malo, lo que tengo que crecer y hacer diferente. Y un tema cuando estaba estudiando para este mensaje era viviendo en la gloria de Dios. Que cómo se ha movido Dios en nuestras vidas de maneras que nosotros a veces no pensamos o imaginamos que en cada parte de nuestra vida se está moviendo la gloria de Dios y muchas veces no lo reconocemos. Y para hablar de este tema de la gloria de Dios, quiero hablar de dos personajes bíblicos que tenemos que son Elí, el sumo sacerdote Elí, y Samuel. Y el pasaje que quiero basar mi mensaje es, si pueden abrir sus Biblias, en 1 de Samuel 2, del 18 al 29 y el 35. Okay. Si pueden leer conmigo. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, y en él toda la gente. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal. Cuando me servía y les asigné las ofrendas de los sacrificios de Israel, entonces les levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes de mis reyes ungidos. Okay. Antes de seguir voy a orar. Dios, gracias por este día y esta oportunidad para estar en tu palabra, Dios. Gracias por llevarnos a través de este año. Dios, ayuda. En este pasaje vemos a dos personajes principales, a Elí y a Samuel. Elí lo describe como un hombre viejo que él estaba encargado del tabernáculo. En ese tiempo no tenían un edificio
ah, para el templo. Y vemos que ahorita era la época de los jueces, que es conocido como la época más negra de la historia de Israel, donde se alejaban más todas las personas. Y después vemos a Samuel. En los capítulos anteriores, los que recomiendo que ustedes los lean, vemos que Samuel era un niño milagro. La mamá de él no podía tener hijos, pero Dios abrió el vientre de su mamá para que pueda tener a Samuel, y por eso Dios toda su vida. Y vemos aquí cómo estas dos personas tratan a la gloria de Dios. Y la primera cosa que quiero decir a través de esto es que nosotros tenemos que reconocer y respetar la gloria de Dios. Lo que vemos primero es que Elí ya a este punto no tenía el mismo respeto para la gloria de Dios. Él hacía los sacrificios, pero ya no con el mismo ardor, ya no con el mismo respeto que merecían. Estos sacrificios eran muy importantes para la relación al pueblo, con Dios y a otras personas. Y lo que pasaba es que sus hijos sacaban la carne antes que Dios llamaba que la carne tenía que estar completamente seca, prácticamente quemada. Esa porción podía agarrar a los sacerdotes para comer. Pero los hijos de Elí no estaban haciendo eso, la estaban sacando cuando estaba todavía jugosita mejor, pero no era lo que Dios llamaba, y Elí no estaba haciendo nada en la contra hasta este punto. Y ya no tenía el mismo respeto por la gran gloria de Dios. Y es importante para ver la palabra de gloria en la Biblia hebrea. La palabra ahí es kabod, que literalmente significa peso. Que el gran peso de Dios que te puede destruir es lo que significa. Y lo que vemos aquí en el versículo 29 es que Elí se había engordado. Lo que quiere decir el autor ahí es que Elí estaba tomando la gloria para él. Ya no la gloria ya no era para Dios. Ahora él es el que quería enfocarse en la gloria como el líder humano de Israel. Mientras vemos a Samuel solo era un niño. A este punto solo veía a su familia una vez al año cuando hacían los sacrificios. Y él buscaba a Dios, y vemos que él sí respetaba, obedecía, y por eso él tenía favor con otras personas. Y nosotros muchas veces podemos ser como Elí, especialmente nosotros que crecimos en la iglesia y somos cristianos de años, que nosotros se puede ser regular todo esto, que Dios puede convertirse en cualquier cosa. Sirviendo a Dios solo es algo que hacemos los domingos y no importa. Como por ejemplo, ¿cuál es la celebración que apenas tuvimos este jueves? La Navidad. ¿Y cuántas veces solo han escuchado la historia de Navidad y pensado, otra vez esta misma historia? Que ya no tenemos el mismo respeto que el Dios eterno, todopoderoso, se hizo niño débil y vino al mundo para salvarnos a ti y a mí, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación.
Jesús viniendo a la tierra es algo que no lo ves en cualquier otro mito de la misma manera. Nunca ves que un ser poderoso se convierta más débil para salvar a las personas. Siempre en otros mitos, digamos los griegos, romanos o en otros países, se ve que los dioses vienen todopoderosos para tener autoridad sobre las personas y que ellos tengan miedos de ellos. No vemos, es completamente diferente, y nosotros se nos puede ser tan regular como a Elí. Y digamos que un ejemplo que yo estaba pensando es, no sé si ustedes han leído o han escuchado de los libros que también han hecho películas de ellos, de las Crónicas de Narnia, que fueron escritos por autor cristiano C.S. Lewis para más como una alegoría de cómo de la Biblia para niños es fantasía, pero tenemos al personaje de Aslan. Él es un león fuerte y él directamente representa a Jesús. Y cuando ellos están, los niños que son los protagonistas de uno de los libros, están descubriendo quién es este león, preguntan, ¿es a salvo? ¿Lo podemos tocar y es nuestro amigo? Y responden, no, él no es a salvo, él es peligroso, pero es bueno. Esa es la imagen que tenemos que tener a Dios. Él no es solo un gatito que podemos manipular y jugar con él. Él es poderoso, tiene autoridad, pero es bueno. A los que los aman y lo buscan, Él va a levantar y a bendecir, pero a los que no, Él los va a destruir. Y por eso tenemos que respetar la gloria de Dios. La segunda cosa es que tenemos que ser transformados. Y aquí me quiero empezar a enfocar más en Samuel. Que vemos en el versículo 26 que Samuel crecía en la gloria de Dios. Él crecía no solo espiritualmente, pero también físicamente y con otras personas. Que él en cada manera estaba creciendo con Dios. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Que nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Digamos que Dios es como un espejo. Que Él, cuando ya aceptamos a Dios, Él nos empieza a enseñar todas las cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Ya no podemos hablar de la misma manera o tratar con personas de la misma manera. Él nos enseña eso. Pero tenemos que escoger a ver al espejo. ¿Qué importa si tienes un espejo en la casa y nunca lo ves? Nunca sabes si tienes un pelo en el lugar incorrecto o si tienes algo en los dientes, si nunca ves en el espejo. Y esa es la diferencia de Elí y Samuel. Elí ya había abandonado el espejo, ya estaba sucio, nunca lo miraba, nunca lo limpiaba. Él ya lo había abandonado. Mientras Samuel, él vivía buscando la gloria de Dios y por eso él se hizo un gran líder del pueblo. Como dice 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros que con él reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más. Nosotros tenemos que ser transformados. No podemos vivir la misma vida toda nuestra vida. Y ese era el problema de Elí. Sí, yo soy líder de Israel, pero realmente no ser transformado por la gloria de Dios. Mientras vemos que Samuel, él tenía esa hambre, quería más de Dios. Y vemos en 1 Samuel capítulo 3 versículo 3 que así lo leemos: Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y lo que vemos es que dentro del
tabernáculo había el lugar santísimo. Solo Elí podía entrar a ese lugar. Era el lugar donde estaba el arca de la promesa, y una vez al año él podía entrar para pedir misericordia a Dios para que quitara los pecados por un año. Era la única persona que podía hacer eso. Pero Samuel quería estar, porque ahí venía la gloria de Dios, pero Samuel quería estar lo más cerca posible, y vemos que él dormía al lado de la cortina que bloqueaba que él entrara. Él quería vivir cerca de Dios, quería absorber cada cosa de él, mientras Elí solo entraba una vez al año para hacer lo que él tenía que hacer y salirse, mientras Samuel vivía en la gloria de Dios. Y eso es la importancia. Es fácil solo convertirnos de cristianos de domingo, que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos un sermón, cantamos, a veces sí cantamos las canciones, pero el resto de la semana estamos viviendo como cualquier persona. Tenemos que ser transformados y viviendo en esa gloria de Dios, en vez de solo quedarnos estancados. Y con eso viene a la tercera cosa, que tenemos que compartir la gloria de Dios. No es suficiente que solo respetemos y que seamos transformados, porque ¿qué importa si somos transformados si solo se queda para nosotros? En toda la Biblia vemos que Dios nos llama a salir al mundo, a tu comunidad y todos los que están alrededor de ti, y llevar el evangelio. Y esto es lo que vemos que Samuel hacía. Y también para más contexto de la situación, vemos en Samuel 3:1 que Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Esa era una época que Dios no pudo mover, porque nadie estaba buscando su gloria. Era un tiempo que el sacerdote era corrupto, Elí ya no buscaba de Dios como él tenía, y por eso Dios no se podía mover. Elí no estaba haciendo su trabajo de ser la persona que iba a mandar el evangelio a todo el pueblo. Todo el país estaba muriendo de hambre de la gloria de Dios, y Elí no estaba haciendo nada al respecto. Mientras tenemos a Samuel. Samuel tuvo una conversación con Dios en ese capítulo 3. Los recomiendo que ustedes lo lean, pero por caso de tiempo lo voy a tener que pasar. Y vemos en el capítulo 3, versículos 19 al 21, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Vemos aquí que porque Samuel tenía esa hambre, fue transformado, respetaba, buscaba y amaba a Dios, que él ahora era el profeta de Dios. Y si vemos antes en el capítulo 2, donde en el versículo 35, que él iba a escoger a un sacerdote fiel que hacía lo que le pedía, y Samuel era esta persona. Y una frase que está aquí que vemos es de Dan a Beerseba, que Dan era la punta más norte del pueblo del país de Israel, era lo más norte,
mientras Beerseba era lo más sur, que lo que querían decir, todo el pueblo había escuchado de Samuel y lo que Dios había hecho en él. Todo el pueblo. Era un muchacho, era joven. Probablemente la mayoría de las personas, los otros sacerdotes en el tabernáculo, solo lo vieron como un niño que no hacía mucho, pero porque él tenía hambre y buscaba a Dios, él se hizo el gran profeta de la era que terminó la época más oscura de toda la historia de Israel. Él fue el último de los jueces y él fue el que trajo avivamiento a Israel como nadie había hecho en cientos de años. Y él fue el que ungió a los primeros 2 reyes de Israel. Mientras, ¿qué le pasó a Elí? Lo que vemos en el próximo capítulo es que cuando decidieron llevar el arca de la promesa a una batalla que Dios no les dijo que hicieran eso, se la robaron los filisteos. Sí, el arca de la promesa fue robada por los filisteos durante la época de Elí. Y cuando escuchó eso, porque Elí era tan viejo, escuchó las noticias, se cayó por detrás y fue aplastado por su propio peso. Digamos que porque él buscaba la gloria para él y se quedó estancado, su propia gloria fue lo que lo mató. Mientras Samuel se convirtió en un gran profeta, un gran avivador, él pudo, a través de Dios, el arca regresó a Israel. Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros? Muchas veces vemos que Dios, la gloria de Dios, el símbolo que utilizan para significar la gloria de Dios es la luz. Y si vemos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 14, 16, vemos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y hablen a su Padre que está en los cielos. Tenemos que ser esa luz al mundo. El mundo está en oscuridad y nos necesita. Que nosotros tenemos que ser llenos de la gloria de Dios, llenos de esa luz y ser guiados por Dios a ir a todo el mundo. No lo podemos esconder. Y Samuel no lo escondía. Todos, de Dan hasta Beerseba, lo conocían que Samuel era el profeta de Dios. Tenemos que ser avivadores, tenemos que ser como Samuel. No importa si apenas tenemos poco tiempo en la fe o tenemos años, Dios nos quiere utilizar a través de su gloria. Y por eso es tan importante que nosotros en el próximo año nos avivemos, que nosotros nos llenemos de la gloria de Dios para que Él nos pueda utilizar donde Él nos lleva. Porque Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros. Él nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser llenados por su gloria y los podemos utilizar en maneras que nunca hubiéramos pensado. Lo que tú piensas que es debilidad es realmente fortaleza a través de Cristo. Como dice Pablo, que yo me regocijo en mi debilidad, porque a través de mi debilidad yo soy fuerte. Y no importa quién eres, Dios te quiere utilizar. Pero a lo mejor ustedes están pensando hoy que yo nunca he sentido la gloria de Dios entrar en mi vida. Nunca he sido creyente, nunca he tomado ese paso. Y quiero motivarlos que ustedes tomen ese paso, que
ustedes sean cambiados por la gloria de Dios y que se dejen ser utilizados en maneras grandes, más grandes de lo que se pueden imaginar. O ustedes dicen, a veces yo escuché la historia de Lee y me siento como él, una persona apagada, ya no con el mismo ardor y pasión que antes tenía para el Señor, que ya no le estoy dando el mismo respeto a la gloria de Dios que tengo que hacer, pero quiero cambiar eso. Y eso es la cosa más importante, tienes que querer cambiar, porque eso era el problema de Eli, nunca cambió. Se quedó la misma persona hasta el día que él murió. Y quiero también orar por ustedes que se aviven otra vez en la gloria de Dios, que regresen, como dice Juan, regresen a su primer amor, que otra vez se dejen ser usados por la gloria de Dios. Y voy a orar para esas dos personas, y si todos pueden inclinar el rostro, si ustedes se sienten como una de esas dos personas, el que nunca ha tomado ese primer paso a entrar a la gloria de Dios, o si se han sentido más como Eli, que ha pasado años en la gloria de Dios, pero ahora no tienen la misma pasión y ardor, quiero orar por ustedes. Dios, gracias por este día. Gracias por tu gran amor y tu gloria que cambia vidas y nos hace nuevo. Dios, quiero pedir que tú nos ayudes y nos guíes, Dios, que podemos regresar a tu gloria y vivir en ella, Dios. Y que nosotros, cuando entre tu espíritu en mí, que puedo cambiar mi vida, cambiar lo que yo estoy haciendo y enfocarme en ti, crecer en tu gloria, vivir en ella y ser completamente transformado a través de tu gloria, Dios. Pido que tú me cambies, me limpies y me haces nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Ahorita quiero invitar que, mientras el equipo de alabanza está preparando esta última canción, que ustedes, ahorita está abierto el altar, que ustedes vengan aquí al frente, que ustedes pueden dejar todo lo que que Dios les ha hablado, y que terminen este año en la gloria de Dios para empezar fuertes el próximo año y seguir buscando a Él. Gracias.